Hablemos del sistema nervioso. En el entendido que la médula espinal es la continuación del cerebro y que todos los nervios que del cerebro salen y por la columna vertebral emergen van a todas las partes del cuerpo, podemos establecer que cualquier traumatismo, compresión radicular, torsión vertebral, subluxación, eventos internos como estrés, sentimientos, emociones fuertes y eventos externos como alimentación inadecuada, sedentarismo, poca ingesta de agua, poca toma de agua, efectos climáticos, entre otros, va a afectar el sistema nervioso en cualquiera de las salidas nerviosas o metámeras y por ende va a generar padecimientos de salud que muchas veces van a simular afecciones orgánicas, siendo básicamente una afectación del sistema nervioso y que cuando se devuelve mecánicamente mediante maniobras quiroprácticas la normalidad a estas áreas, bien sea por tracciones o por ajustes vertebrales, esas afecciones se eliminan. Es necesario entonces conocer esas afecciones, identificarlas y tipificarlas con el propósito de ayudar al paciente. Entonces es necesario que tengamos conocimientos claros acerca de esas salidas nerviosas y cómo van a afectar en diferente medida a un paciente. Empecemos por los 12 pares craneales, ¿sí? Los pares craneales salen del cerebro y pasan a través de los orificios y fisuras en el cráneo hacia las diferentes partes del cuerpo. Los pares craneales son 12 pares, de los cuales tienen que ver específicamente el primero a nivel del nervio olfatorio, el segundo el nervio óptico, el tercero el oculomotor, el cuarto el troclear, el 5 el trigémino, que también se correlaciona mucho con el ganglio de Gasser, el 6 el abducente, el 7 el facial, el 8 el vestíbulo coclear, el 9 el glosofaringeo, el 10 el nervio vago, que es quizá el único par craneal que no está directamente afectando la cara o en el territorio de la cara, sino que va hacia la zona de los pulmones y hacia la zona gástrica. El nervio onceavo, que es el nervio accesorio, y el doceavo, que es el hipogloso. En la gráfica ustedes pueden apreciar la inervación de cada uno de esos pares craneales. Pero nuestra columna vertebral, la columna vertebral cervical, tiene una serie de salidas nerviosas de esas metámeras que van hacia las diferentes partes, en este caso de la cara y en algunos momentos del brazo, que van a generar una serie de problemas si hay por lo menos compresión a nivel de cualquiera de esas metámeras. Por lo menos vamos a ver una serie de efectos de la inervación vertebral en la columna cervical. Y vamos a comenzar con C1. C1, que sería la inervación que va de C0 a C1. C0 sería el occipito, el orificio occipito atloideo, que vendría a considerarse como C1. ¿Okay? Allí básicamente la acción que tiene los nervios que emergen de allí, es la irrigación de la sangre a la cabeza. Aquí se irriga la glándula pituitaria, tiene su elemento que va a ser el territorio nervioso, el cuero cabelludo, los huesos de la cara, la parte del cerebro, el oído interno y medio y el sistema nervioso simpático en su primera sección. El efecto físico, por supuesto, de este territorio nervioso es el dolores de cabeza, nerviosismo, insomnio, catarro, presión arterial alta, elementos de jaqueca o migraña, hipersensibilidad en la zona de la cara, el cuero cabelludo, etc. Desajustes nerviosos de diferente naturaleza, amnesia, epilepsia, parálisis infantil, enfermedad del sueño, mareos o vértigos, enfermedades de problemas nerviosos como el Parkinson o el cansancio crónico. Y desde el punto del efecto mental, emocional de la primera metámera a nivel de la columna cervical, es el miedo y la confusión, huida de la vida, sensación de que la persona no vale, que qué dirán los demás, comienzan ese diálogo interno torturante que va a generar problemas de esa naturaleza. La cervical 2, el orificio cervical 2, la acción específicamente es hacia los ojos, el nervio óptico, el nervio auditivo, el hueso mastoides, la zona de la lengua, la frente y los senos paranasales. De manera que compresiones que pueden existir a nivel entre el atlas y el axis puede inclusive generar problemas que simulan problemas por lo menos a nivel de los senos paranasales y en realidad no lo son.
Entonces aquí vamos a encontrar por lo menos dentro del efecto físico que produce la compresión de esta unidad vertebral funcional entre C1 y C2, son enfermedades de los senos paranasales, alergias, estrabismo, sorderas, erisipelas, enfermedades de los ojos, dolor de oídos, periodos en los que la gente puede tener desmayos y ciertos casos de ceguera y dolor occipital. Dolor occipital. Desde el punto de vista mental, emocional, rechazo a la sabiduría, negativa a saber o a comprender ciertas cosas, indecisión, falta de equilibrio con la vida, negación de la propia espiritualidad de la persona. Todo el tiempo la persona está con una sensación de sentimiento de malestar y es el tipo de persona que tú la vas a encontrar todo el tiempo negativa a todas las cosas en la vida. En la tercera cervical, la acción específica es hacia las mejillas, el oído externo, los huesos de la cara, los dientes y el nervio trifacial. Por supuesto, el efecto físico, si está incluido el nervio trifacial, tiene que ver con neuralgias, con neuritis y con eczemas faciales. Y desde el punto de vista mental emocional, aceptar ser culpado en lugar de los otros. Es aquella persona que tiene siempre un sentimiento de culpa, se está martirizando, es indeciso, se agobia ante muchas cosas. Allí la persona tiende a querer hacer más de lo que puede abarcar y por supuesto su capacidad no le da para eso y entonces comienza a hundirse en un estado depresivo. La cervical 4 tiene su acción sobre la nariz, los labios, la boca, los tubos de Eustaquio o trompas de Eustaquio, ¿verdad? Y por supuesto el efecto físico, fiebre del heno, una especie como de sensación constante de tener algo en la nariz, catarros crónicos, lloriqueos, dificultad para oír o en este caso muchas veces la otoesclerosis, que no es otra cosa que la esclerosis de la zona auditiva, el endurecimiento de los huesecillos de la oreja, por supuesto, y que no van a permitir que haya una buena audición. Y problemas específicamente a nivel de adenoides. Y desde el punto de vista mental emocional, sensaciones de culpa, de la ira reprimida, amargura, sentimientos bloqueados, lágrimas sofocadas. Acuérdense que entre vértebra y vértebra, las salidas de las metámeras básicamente son polisegmentarias. Eso significa que una salida por lo menos de C3 a C4 o C2 a C3 también puede influir se vinculan después de la salida nerviosa y van a hacer que se complique la situación por lo menos con respuesta a ciertos de los aspectos que estamos conversando acá. A nivel de C5, la acción tiene que ver con las cuerdas vocales, las glándulas del cuello y la faringe. C5 tiene que ver con cuerdas vocales, glándulas del cuello y faringe. El efecto físico, por supuesto, tendrá que ver con problemas como laringitis crónica, dolores de garganta permanentes, ronquera, afonía de las personas, inflamación en este caso de las amígdalas palatinas, que se llaman por lo menos también anginas. Y el efecto mental emocional, temor de la persona a hacer el ridículo, a la humillación, temor a expresarse, rechazo al propio bien y agobio. La persona se siente agobiada por todas las situaciones de la vida. Acuérdense que en la cervical 5 es donde comienzan a aparecer todos los problemas a nivel de los brazos. Sensaciones como por lo menos cuando ocurren hernias discales a este nivel entre C5 y C6, se van a hacer la compresión de los nervios, van a producir parestesias en las manos, van a producir una serie de problemas, especialmente a nivel de los dedos, y es porque hay problemas de inervación entre C5 y C6, producto de hernias discales. La cervical 6 tiene la acción específicamente en los músculos del cuello, de la nuca, el músculo trapecio en el segmento superior, los hombros y las amígdalas. Y desde el punto de efecto físico es la C6 la que va a ser el asiento de problemas como tortícolis, periartritis escapulohumeral, dolor hacia la zona especialmente del acromión, en la zona del hombro, síndromes cervicales, amigdalitis y laringitis. Se asocia entonces con C5 para producir todos estos problemas. El efecto mental y emocional es sobrecarga, agobio, intento de cambiar a otras personas, es aquella persona que se vuelve por lo menos inflexible, es aquella persona que está constantemente resistiendo cosas, no se abre para ciertas cosas, sino que siempre quiere tener la razón y quiere hacer que los demás piensen como él. A nivel de C7,
la acción está específicamente sobre la glándula tiroides y en las bursas de los hombros y a nivel de los codos. Entonces, problemas que pueden existir, especialmente a nivel de las bursas, que es como una depresión que está allí, como una almohadilla que está debajo, especialmente del acromión, ahí vas a tener problemas de dolor, tiene mucho que ver con C7. Eso lo podemos encontrar cuando hay muchos problemas de los hombros y de los codos. Cuando tú ajustas la cervical, inmediatamente se quita. Y es por esta acción específica que tiene por lo menos la inervación de C7, ¿verdad? Específicamente sobre la zona. El efecto físico, por supuesto, serían bursitis a nivel de los hombros, condiciones tiroideas de diferentes problemas, en el caso de hipo o hipertiroidismo, bocio difuso, enfermedades que tienen que ver específicamente con la columna, ¿verdad? O con los efectos que la columna, que con la tiroides o con efectos de los problemas de la tiroides y por lo menos el codo de tenista. Y el efecto mental emocional, confusión, rabia, sensación de desamparo, incapacidad para acercarse a los demás. Vendría a ser esta la característica específica de C7. Interesante tener presente esto para cuando nosotros veamos las metámeras y los dermatomas, que son específicamente los que tienen que ver con la cara, porque puedes tener los dermatomas que representan por lo menos en este caso los pares craneales, pero también tenemos los dermatomas que nos especifican los diferentes problemas que podemos tener en esta parte. Dentro de los efectos de la inervación de la columna dorsal, vamos a tener por lo menos a nivel de D1 que vendría a ser la emergencia nerviosa entre D1 y D2. La acción sería hacia los brazos, de los codos para abajo, incluyendo en este caso las manos, las muñecas y los dedos. También tienen una acción específica sobre el esófago y la tráquea. De manera que muchos problemas de esofagitis crónica, ¿verdad?, que se ven asociados fundamentalmente a problemas que hay específicamente aquí a nivel de la zona de D1, D2. El efecto físico, asma, tos, dificultad para respirar, respiración corta, dolor en los brazos y en las manos. Y desde el punto de vista mental emocional, tiene que ver con los miedos y la persona es cerrado a la vida. A la persona se le hace imposible enfrentar las cosas que se presentan. Siempre hay un pero, siempre hay un porqué, siempre hay un efecto en el cual todo le genera dudas con relación a poder ejercer alguna acción específica. A nivel de D2, D3, la acción específicamente es a nivel del corazón, incluyendo las válvulas y tegumentos. También aquí tienen mucho que ver las arterias coronarias. Acuérdense que anteriormente decíamos que cada una de las vértebras tiene las salidas nerviosas, las emergencias nerviosas por las metámeras, tiene una acción que va hacia los dermatomas o que puede ir hacia una glándula que lo llaman entonces un viscerotoma. D2 tiene la acción específica sobre el corazón. De aquí en adelante cada una de las vértebras dorsales va a tener una acción específica sobre una glándula o sobre una víscera, ¿verdad? Y eso es precisamente lo que tenemos que tener en cuenta cuando construyamos con el paciente un mecanismo de interrogación mediante el cual sepamos los síntomas y signos que presentan para poder evidenciar y posteriormente evaluar dónde está el problema a nivel de la columna. Estamos hablando de D2. El efecto físico son las condiciones funcionales del corazón y ciertos dolores en el pecho, inclusive asociado a neuralgias a nivel del pecho, tiene específicamente que ver con la salida nerviosa de D2, D3. El efecto desde el punto de vista mental emocional, pues el corazón tiene que ver con el miedo, dolor al agravio, ¿verdad? Cuando la persona se siente agraviada por algo, esa sensación de que lo están agrediendo, mala disposición a sentir. Y la persona también puede tener otra acción que es específicamente volverse de corazón duro ante las diferentes situaciones, no tener ese grado en que la persona es capaz de enfrentar, de sentir los problemas de los demás, sino que ese es un problema de ellos y ellos verán cómo lo resuelven. A nivel de D3, la salida nerviosa de 3, D4, tiene que ver específicamente con los pulmones. Y con los pulmones, con el área que compete a los pulmones, los tubos bronquiales, la pleura, el pecho y en el caso de la mujer con el busto y los pezones. Inclusive también en el hombre, porque somos igualitos de tanto hombres como mujeres. Y desde el punto de vista físico, pues entonces encontraremos las enfermedades que aquejan en este caso a los pulmones. Bronquitis, pleuresias, neumonías,
congestión, influenza, gripe, entre otras, son elementos que tienen su salida, su emergencia nerviosa y su manifestación desde el punto de vista como una enfermedad a partir de D3, D4. Desde el punto de vista mental, emocional, aquí tiene que ver con el caos interior, D3, D4. Profundas y viejas heridas, incapacidad de comunicarse y de autosanarse, de siempre estar recordando cosas sobre el pasado, sobre elementos del pasado que pudieron generarle problema a la persona. A nivel de D4, D5, la acción específica de esta metámera es sobre la vesícula biliar. Por supuesto, entonces, condiciones inherentes a la vesícula, sea el efecto físico, ¿verdad? Vesícula biliar, ictericia, herpes, problemas de movimientos de la vesícula que pueden generar dolor hacia la zona, aunque no haya en este caso cálculos de la vesícula, lo que le está indicando a usted de que el problema está es a nivel de D4. Desde el punto de vista mental emocional, pues como es la vesícula, tiene que ver con la amargura de la persona, ¿verdad? Necesidad de encontrar fallos en otras personas, son personas criticonas y que tratan de condenar a los demás de los problemas que tienen. A nivel de D5, D6, la acción es con respecto al hígado, el plexo solar y por supuesto, como el hígado es el mayor reservorio de sangre del cuerpo, tiene que ver con la sangre. El efecto físico, todas las condiciones referentes al hígado, presión arterial baja, anemias, fiebres, falta de circulación, artritis, todos estos elementos tienen que ver fundamentalmente con la metámera de 5 de 6. Y desde el punto de vista mental emocional, el rechazo de las emociones, los sentimientos de frustración y fastidio y sobre todo las iras desmedidas, la furia que se puede presentar, que todo tiene condición específicamente, tal como inclusive lo expone la medicina tradicional china con el hígado. A nivel de D6, D7, la acción es fundamentalmente sobre el estómago. De manera que cuando existen muchas gastritis, muchos problemas, pangastritis, etcétera, que tengan que ver con el estómago, entonces tengamos presente que puede haber una compresión nerviosa a nivel de D6. El efecto físico, por supuesto, tiene que ver con los problemas estomacales, incluyendo trastornos estomacales de tipo nervioso, indigestión, acidez, dispepsia, pirosis, etcétera. Y desde el punto de vista mental emocional, tiene que ver con el enfado con la vida, las emociones negativas que han sido sofocadas, temor al futuro, la inquietud constante, lo que siente la persona por lo menos que tiene problemas a nivel digestivo, no sabe qué va a pasar en el futuro, tiene siempre una inquietud constante en cuanto a qué hago y qué no puedo hacer. A nivel de D7, de 8, la acción específicamente va sobre el páncreas y especialmente sobre los islotes del Langerland y el duodeno. Entonces, el efecto físico, y allí tendríamos por lo menos afecciones del páncreas, diabetes, úlceras duodenales, gastritis, pancreatitis. No es la primera vez que una persona posterior a un golpe a nivel abdominal o a nivel de la espalda puede presentar una diabetes. Y muchas veces estos problemas se corrigen cuando nosotros trabajamos a ese nivel. Muchos dolores, porque acuérdense que D7 es la vértebra que tiene que ver específicamente con en este caso, con el sostén en la mujer, el retenedor. Y allí es donde se pueden presentar una serie de dolores. Esto es característico, entonces tendríamos que trabajar esa zona para eliminar todo este tipo de cosas. Y desde el punto de vista mental emocional, D7 tiene que ver con el dolor acumulado, la negativa a querer disfrutar en la vida, o sea, no tengo por qué disfrutar, no tengo por qué hacer esto, no tengo por qué hacer lo otro. Fundamentalmente es una condición de trabajo constante. La acción sobre D8, D9, su acción específica tiene que ver sobre el vaso y el diafragma. Y allí tiene que ver entonces desde el punto de vista físico la disminución de la resistencia de la persona, vamos a decir la resistencia física de la persona, de las defensas de la persona, porque tiene que ver con el vaso, ¿verdad? Las condiciones constantes de hipo y defensas bajas en la persona. Y el efecto mental emocional, obsesión por el fracaso, resistencia al propio bien, lo que le está generando a la persona todo este tipo de problemas. Entonces, tengamos presentes que cada una de las salidas nerviosas a nivel de la columna nos pueden generar un cuadro no solamente desde el punto de vista físico, sino mental y emocional, que nos va a indicar, si nosotros manejamos esto que estamos hablando acá, ¿verdad? Manejamos cada uno de la acción de cada una de las metámeras con respecto al efecto físico y al efecto mental emocional,
y con ello podemos ayudar a la persona porque nos va a dar un aspecto fundamental, un cuadro general que nos va a permitir evaluar dónde puede estar el problema inicial, la causa de lo que está haciendo esto en la persona. A nivel de D9, D10, la acción tiene que ver sobre las glándulas suprarrenales. Y por supuesto, el efecto físico tiene que ver con las alergias, con las urticarias, que son características de esta glándula. El efecto mental emocional, la sensación de que la vida nos abandona, el culpar a los demás y el sentirse uno víctima de lo que está pasando, bien sea en su vida o de todas las situaciones que se están presentando. Es esa capacidad que tiene la persona de querer enrollarse para sentirse víctima de todo lo que está pasando y no querer enfrentarse, ¿verdad? Porque está presentando un problema a ese nivel. Desde el punto de vista de lo que es la vértebra D10, D11, su acción específicamente es sobre los riñones. El efecto físico, problemas renales, endurecimiento de las arterias, cansancio crónico, nefritis, pielitis, pielonefritis, etcétera, los diferentes problemas que pueden aparecer inclusive a nivel de los riñones, inclusive la disquinesia de los riñones, pues puede generar problemas a este nivel. Y desde el punto de vista mental emocional, la negativa a responsabilizarse, la necesidad de ser víctima, es por la propia culpa que me está generando todo esto que tenemos que ver aquí. Acuérdense que el riñón tiene que ver entonces con la responsabilidad. Entre D11 y D12, la acción también tiene que ver con los riñones, la parte baja de los riñones y los uréteres. Por supuesto, desde el punto de vista físico, entonces tiene que ver en condiciones de la piel, como el acné, los eczemas, las ampollas, las autointoxicaciones, que son elementos específicos que tienen que ver fundamentalmente con esta parte de las metámeras que desde allí emergen y se vinculan con otras hacia diferentes partes del cuerpo. Desde el punto de vista mental y emocional, tiene que ver con la mala imagen de uno mismo y el miedo a uno relacionarse con las personas. Son elementos que encontramos entonces a nivel de D11, D12. Y a nivel de D12, D12L1, esta metámera, su acción tiene que ver con el intestino delgado, con las trompas de falopio y la circulación de la linfa. Entonces, D12L1. El efecto físico entonces tiene que ver con reumatismo, colitis y ciertos tipos de esterilidad asociados fundamentalmente a disquinesias, específicamente a nivel de las trompas de falopio. El efecto mental emocional, repudio del derecho a vivir, inseguridad y temor de amar y la incapacidad de digerir las cosas que me están pasando día a día. Entonces me quedo pegado en cada una de esas situaciones. De manera que las metámeras dorsales nos van a definir una serie de problemas fundamentalmente desde el punto de vista visceral, que es donde se van a manifestar no solamente en dolor en la parte posterior, sino una manifestación física que puede ir dirigida específicamente a una glándula o víscera a nivel abdominal. En cuanto a la columna lumbar tiene también una serie de acciones específicas. Sus metámeras pues van dirigidas a una serie de partes del cuerpo y especialmente hacia los miembros inferiores. Vamos a hablar de L1, L2, la salida de L1, L2. La acción fundamental, desde el punto de vista visceral, es a nivel del intestino grueso o colon, de la zona del mesenterio y de los anillos inguinales. El efecto físico, fundamentalmente, el principal que podemos encontrar es el estreñimiento, la colitis, la disentería, la diarrea, la incapacidad de absorber a nivel de los pelos absorbentes, lo que hace que, aunado a otros problemas, pues se pueda presentar en la persona entonces deficiencias o enfermedades como la enfermedad de Crohn. Y por supuesto también tiene que ver con la zona de hernias, estamos hablando de hernias umbilicales y estamos hablando de hernias que se pueden producir en la parte anterior, de puertas herniarias, la acción sobre las puertas herniarias. El efecto mental emocional, la necesidad de amar, pero a la vez de soledad. Necesidad de amar y soledad. Y un aspecto importante es la inseguridad que presenta la persona en este sentido. A nivel de L2, lumbar 2, lumbar 3, la acción tiene que ver con sobre el apéndice, el ciego, el abdomen y los muslos. El efecto físico, calambres en esta zona, dificultad para respirar, acidosis
Y también de repente, dependiendo de la zona en donde está especialmente, pues vamos a encontrar varices. Varices específicamente no en la zona del dermatoma, que se hace bastante difícil, aunque pueden ocurrir, sino específicamente a nivel de la parte interna. El efecto mental emocional, estancamiento en el dolor de la infancia, los problemas que pude haber tenido durante la infancia, y también en que la persona cuando se consigue con un problema prácticamente no encuentra ninguna salida. Ese es uno de los elementos claros que nos indica que hay un problema a nivel de la emergencia nerviosa de L2 y L3. L3 y L4, la salida nerviosa de L3 y L4, tiene su acción fundamentalmente sobre los órganos sexuales. En este caso, ovarios en las mujeres, testículos en los hombres, útero, vejiga y problemas a nivel de la rodilla, ¿sí? Por el dermatoma que ustedes pueden haber tenido en las láminas anteriores y donde se aprecia hacia dónde va dirigido. El efecto físico, problemas de la vejiga, problemas menstruales como periodos dolorosos o irregulares, ¿verdad? Abortos, enuresis, ¿verdad? Impotencia, síntomas de cambio de vida, dolores en las rodillas, nos está indicando que hay un problema a nivel de L3 y L4. Recuerden que L3, L4, L4, L5, L5, S1 es el asiento donde aparecen las hernias discales lumbares. Estamos hablando de L3, L3, L4. Y el efecto es mental emocional, es la gente que se siente maltratada sexualmente. Las sensaciones sea de culpa, de odio contra uno mismo porque no fue capaz de hacer, impedir o manejar una situación desde el punto de vista sexual. La acción a nivel de L3, del E4 a L5, la vértebra del E4 a L5, la acción fundamentalmente va dirigida hacia la próstata, hacia los músculos de la parte inferior de la espalda y especialmente hacia el nervio ciático. Es la segunda emergencia nerviosa del nervio ciático. El efecto mental emocional, rechazo de la sexualidad, inseguridad económica, miedo a la profesión, sensación de impotencia no solamente ante la profesión, sino ante muchas cosas. Es allí donde nace la sensación de impotencia, de no poder hacer por lo menos un acto sexual, porque es la que tiene que ver específicamente con la parte de la próstata, especialmente a nivel del hombre. Y el E5S1, que es la última emergencia nerviosa donde tenemos discos vertebrales, la acción es hacia las piernas, las pantorrillas, los tobillos, el pie, los dedos y los arcos plantares. De manera que muchos problemas que pueden ocurrir, especialmente dolores a nivel del pie, pues tiene que ver fundamentalmente con la emergencia nerviosa, especialmente de L5S1. El efecto mental emocional tiene que ver con la inseguridad, la dificultad para comunicarse, ira, incapacidad de aceptar el placer. Son elementos que podemos encontrar relacionados con la persona cuando tiene problemas a nivel de L5S1. Y si vamos a hablar de las inervaciones, especialmente a nivel del sacro, vamos a encontrar, acuérdense que el sacro es una estructura triangular en donde básicamente tenemos 4 agujeros sacros y esos agujeros que se hacen, posiblemente son 5 vértebras que solamente hacen funciones de flexo-extensión. Allí se dan una serie de nervios que tienen una acción específica. Básicamente la acción de las emergencias nerviosas, estas metámeras sacras, tiene que ver con los huesos de la cadera y de las nalgas, ¿ok? Especialmente a nivel de las nalgas, la parte muscular. El efecto físico, condiciones de tipo sacroiliacas, escoliosis por desviaciones, especialmente a nivel del sacro, dolores trocantéricos, dolores especialmente en la inserción coxofemoral, coxartrosis, que son específicas de problemas fundamentalmente de las emergencias por presión, de las emergencias especialmente a nivel del sacro. Y desde el punto de vista que tiene que ver fundamentalmente con la parte mental emocional, es la pérdida del poder, ¿sí? La persona se vuelve obstinada y mantiene iras viejas sobre diferentes personas, sobre diferentes situaciones. Acuérdense que esto es característico por lo menos en las personas ancianas, en donde el sacro se ha comenzado a generar por lo menos una serie de problemas, especialmente problemas de compresión por la forma de caminar, y la persona se vuelve obstinada, ¿sí? Y comienzan a aparecer recuerdos, pero recuerdos siempre negativos sobre situaciones del pasado. Y en cuanto a la columna coxigia, a los elementos de las emergencias nerviosas que ocurren a ese nivel, el efecto tiene que ver específicamente a nivel del recto y del ano.
El efecto físico, dolor fundamentalmente en los isquiones, en las sentaderas, hemorroides, prurito anal, condiciones epilépticas posteriores a traumatismos coxígeos. No es la primera vez que cuando una persona se luxa el sacro, posteriormente después de unos meses o inclusive de un año, si no ha habido un tratamiento adecuado, comienzan a tener crisis epileptoides que fundamentalmente desde el punto de vista de la medicina clásica lo asocian fundamentalmente a problemas de epilepsia, pero que cuando se hace el ajuste coxígeo, inmediatamente todas estas crisis epileptoides, ¿verdad?, se eliminan porque fueron posteriores a un traumatismo en donde hay una torsión del fibrum terminal, que es el nervio emergente por la última vértebra coxígea. Desde el punto de vista mental emocional, el coxis tiene que ver con la falta de armonía con uno mismo, con la culpa y con los aferramientos a viejos dolores. De manera que es importantísimo tener presente todos estos elementos de los que hemos hablado hoy, la acción específica de cada una de las metámeras, el efecto que tiene que ver desde el punto de vista físico y el efecto mental emocional que puede tener sobre nuestra psique, sobre nuestra forma de pensar y sobre nuestra forma de actuar ante los demás. Así nos sirve para hacernos una autoevaluación y por lo menos para tratar de vislumbrar diferentes problemas en este sentido con los pacientes.